sea, si hablamos del caso convenio, yo creo que se ha manejado, yo lo veo desde dos perspectivas. Lo veo una, que se ha manejado mediáticamente de manera compleja, porque el tema ha estado en la moneda, por las razones que sean. Y por otro, porque hemos tenido poca pedagogía todos para explicar por qué se hacen tantas transferencias al sector privado. Yo no digo que sean culpables o no, pero que hayan dudas instaladas en el corazón de la moneda respecto del mecanismo, de este tipo de lo pertinente que era esta fundación para cumplir las labores para las cuales se les pasó la plata. Yo creo que ahí hay un tema y un ruido que no se va a disipar rápidamente. A mí lo que me pasa es que tú acabas de hacer una descripción muy encantadora del tema convenio, porque efectivamente en el Estado está lleno de cosas. Yo además soy encantadora. Además, Ya. pero has hecho una descripción particularmente encantadora. Lo que esto tenía de especial es que parecía que era un diseño político-económico para extraer recursos fiscales con pretextos de ayuda social, pero que en realidad no tenían sino por objeto financiar actividad política o derechamente lucro personal, digamos. Esa es la dimensión política que lo hace tan feo y, por qué no decir, tal vez criminal, digamos. Si un gerente general de una compañía le roban 12.000 millones de pesos en todas sus sucursales y no se da cuenta, es incompetente, y se da cuenta y no hizo nada, es irresponsable. Pero en cualquier lugar tiene que salir. Y sin embargo, Carlos Montes se mantuvo ahí. Aquí el ejemplo es pésimo. Entonces cualquier ministro puede hacer lo que quiera y lo saben, no lo sacan. Entonces yo creo que aquí lo que hay es un preocupante desgobierno, en que las tensiones ideológicas al interior hacen que nadie tenga un liderazgo. Boric es ambivalente, nunca ha tomado posición, entre los monos peludos o los depilados, digamos, para acordarnos de esa frase. Y entonces no se ve que haya rumbo, y en los 2 años que quedan tampoco. No se vio que se tomaran medidas concretas, drásticas al interior del Estado para evitar que esto siguiera ocurriendo, como ejemplo. No sé, Max, ¿qué opinas tú? A mí me cuesta disociar, separar el caso convenio y lo que ha sido este segundo año del gobierno de lo que para mí es el tema más sustantivo, más fundamental de esta primera mitad del gobierno, que es la derrota de su programa y de su proyecto constitucional el 4 de septiembre. O sea, este gobierno representa una generación que venía con una agenda muy ambiciosa de cambios, de transformaciones, de refundaciones. Esa agenda se plasmó en el proceso constituyente y sobre todo en la primera propuesta de la convención, y el gobierno el día 4 de septiembre, a poco andar, se quedó sin agenda, sin programa, sin proyecto político. Y lo que ha venido después son más bien los ajustes y las derivadas y consecuencias de esa gran y profunda derrota original. Y yo creo que el tema convenios vino como a golpear todavía más una dimensión muy sensible de ese programa y de ese proyecto político, que era la dimensión ética. La idea de que se venía a reinstaurar una nueva política, una nueva ética en el manejo de los asuntos públicos. Yo veo muchas dificultades para que el gobierno pueda seguir adelante con la reforma previsional, con el pacto fiscal. Va a tener que hacerse cargo de situaciones bien complejas, como por ejemplo la reconstrucción de los incendios en la quinta región. Entonces, la que no van pie con bola, por lo que no ve, va tremendamente lento, hay problemas de gestión muy serios ahí, en los problemas de educación en Atacama, por ejemplo. Entonces, veo al gobierno muy debilitado, producto de dos grandes factores que lo golpearon muy duro en estos 2 primeros años, y con mucha dificultad de poder tener la capacidad, la gestión política para poder sobreponerse y seguir adelante. Creo que los pendientes legislativos son importantes, son varios. O sea, la reforma de pensiones, sería casi un insulto a los chilenos no tener un acuerdo de una reforma de pensiones que mejore las pensiones de hoy, del futuro, etcétera. Con el mecanismo podemos discutirlo, pero
Lo que me pasa es que hay tantas cosas que no pasan por el Parlamento y que pueden ser, digamos, gestión que deje huella y que a propósito de como todavía falta de fuerza de este segundo tiempo, no se ve plausible. O sea, un plan de reconstrucción robusto, eficiente, operativo, gestión en el tema de Atacama, por ejemplo. Cualquier cosa que tenga un problema se discute en clave política de buenos y malos y resulta que hay un montón de cosas que quedan sin operar. Y siento que el flagelo más grande que tenemos hoy día es como esa falta de movimiento, esa falta de hacer las cosas. Es que esta generación de políticos que no entiende que en las elecciones hablamos de ideas, de proyectos, en las campañas prometemos, pero uno después se monta arriba del Estado y tiene que gestionarlo. Esta es una generación que llegó con un discurso ético, no es la primera en la historia, ¿cierto? Yo creo que aquí hay una desafortunada cadena de incidentes que llevó a Boric al poder, digamos. Desde que Jadwe levantó una candidatura que había que ganarle y después yo creo que mucha gente votó en contra de Kast más que a favor de Boric. Boric asumió, yo creo, con un mandato débil, lo mismo que le pasó a Piñera. A este gobierno se le aparecieron dos crisis muy profundas y complejas que no estaban en su diseño político, que es primero la crisis de seguridad, narcotráfico, crimen organizado, inmigración, corrupción. Es decir, hoy día el país en estricto rigor tiene un solo problema en la percepción de la gente, el mismo. Por eso yo no entiendo, perdón, Sí. por eso yo no entiendo por qué hay un sector de la izquierda que ve esto como una agenda que no es de la izquierda. O sea, quienes más viven el flagelo de la delincuencia son las personas más desfavorecidas. Y ese es un derecho habilitante para otros derechos. Entonces no podemos hablar de otros derechos si no nos hacemos cargo de este. Y este tiene que ser una agenda también de la izquierda. Y yo ahí discrepo con aquellos que la miran de lejos y sienten que es solo punitiva. Es que esa izquierda profunda que mira la seguridad como una agenda de derecha, es porque efectivamente la seguridad no es funcional al desorden. El desorden es el que te puede llevar al poder. El comunismo habita, se nutre y logra el poder a través del desorden. Lo trató de hacer en el estallido violento de octubre. Entonces, mientras tú tienes una alianza con el Partido Comunista que está en el gobierno, digamos, no hay agenda de seguridad posible, porque va en contra de lo que ellos necesitan para conquistar el poder. Y la segunda agenda, sumada a seguridad, es la agenda del deterioro económico. Yo creo que estas dos agendas al gobierno no las tenía contempladas y menos tenía contemplado que iba a tener que hacerse cargo de este tipo de agendas con este nivel de complejidad en el contexto de una derrota política estratégica como la que vivió el 4 de septiembre. O sea, claramente este no es el escenario que esta propuesta, que quienes encabezaron en su inicio el proyecto de este gobierno querían para estar. Pudimos haber estado mucho peor en seguridad y en economía si se hubiera aprobado el proyecto de ellos en la Constitución. Bueno, claro, ahí estaríamos en otro escenario. Digamos, que ellos hayan perdido y que sean impopulares y que no tengan agenda ha sido bueno para el país. Si lo peor hubiera ocurrido es que hubieran llevado adelante su programa. Por eso es que ¿Hace cuánto que no se abre una empresa en bolsa en Chile? Fíjate que los últimos grandes negocios chilenos, llamémoslo, grandes compañías, Notco, Corner Shop, están todas en Delaware, están afuera. Entonces tenemos un desafío de mercado de capitales fantástico. Y nadie lo aborda en el gobierno, yo creo que no saben ni de qué se trata. Es que yo creo que hay un problema generacional. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo soy abogado de la Chile. Cuando los gobiernos los manejan los abogados de la Chile, estamos liquidados. Porque los abogados nunca te enseñan que en la economía los costos no desaparecen por decreto, se trasladan nomás. Nosotros tenemos que hacernos cargo como personas que han militado o estado en la cosa pública anterior al nacimiento del Frente Amplio. Creo que muchos de los factores que hicieron posible, más que el Frente Amplio, este relato de aquí vienen los éticos, vamos a cambiar todo esto que nos produce tanta desigualdad, tanta rabia, tanto hastío, tiene que ver porque yo siento que por mucho tiempo la política de los acuerdos, que yo valoro mucho, fue llevada a un extremo en el cual se produjo un cierto inmovilismo y una falta de capacidad de mirar prospectivamente dónde estaban los dilemas y los dolores.
Siento que en eso la derecha se atrincheró mucho en algunas materias que podríamos haber avanzado y que no se avanzaron porque era más cómodo quedarnos como nos quedamos, digamos. Y creo también que a mi sector le faltó pedagogía y coraje para tener un enfrentamiento, no bélico ni mucho menos, pero un enfrentamiento. Porque No, finalmente un enfrentamiento ideológico, nosotros vendíamos idea. como victorias cosas que a veces sabíamos que no eran victorias, que era lo que habíamos podido, que eran hasta incluso derrotas. Eso es carne de cultivo para cierto relato como de ellos no lo pudieron hacer, nosotros lo vamos a poder hacer. Yo estoy de acuerdo, pero efectivamente acá el problema es que fue la concertación la que no tuvo en un momento crítico, sobre todo a partir de la irrupción del movimiento estudiantil el año 2011, la capacidad pedagógica, como dices tú, de poder explicarle a esta nueva generación que muchas de las cosas que no se habían podido hacer, no se pudieron hacer porque habían contextos políticos que no lo hicieron posible. Así es. Y que tuvimos en buena medida la transición que tuvimos Y porque contexto hubo económico, sí. de todo tipo, pero que no, o sea, el Frente Amplio hacía un juicio moral respecto de cosas que no se habían hecho, como si hubiera habido alternativas, como si esas cosas se hubiesen podido hacer y no se hicieron porque no hubo cojones o no hubo valentía política. Pero te recojo algo a propósito de lo que tú dices, que yo siento, capaz que estoy equivocada, pero siento que el presidente y parte de su equipo ha aquilatado esta reflexión. O sea, Ahora último. Sí, o sea, no la va a hacer pública ni mucho menos, pero es capaz de reflexionar y decir, parece que hay cosas que nosotros, incluso como lo que dijo en el funeral del expresidente Piñera, o sea, a lo mejor algunas veces la crítica y todo fueron más allá de lo razonable. Tengo la impresión que hay reflexión sobre esto, pero que no hay manera, o no han encontrado la manera de transparentarlo y de que el transparentarlo hoy día, tener una agenda mucho más concreta en temas no tan refundacionales, se vea como poco creíble. El problema es que todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Sin duda. Es un derecho que debería estar, como decía Humberto Maturana, consagrado en la Constitución junto con el derecho a equivocarse. Pero el problema es que para poder cambiar de opinión, que lo ejercen con demasiada para naturalidad. poder cambiar de opinión y para que sea creíble y tenga legitimidad, tienes que dar las razones de por qué cambias de opinión. O sea, Piñera pasa de ser un violador de derechos humanos a ser un demócrata de primera hora, pero no te explican por qué pasó de una cosa, de una opinión a la otra. Los jóvenes siempre quieren un mundo perfecto. Y los que hemos vivido más, los viejos decimos, ¿sabes qué más? Sí, uno está bien que aspira a la perfección cuando es joven, pero siempre es mejor aspirar a lo bueno y que sea mejor que la alternativa. Y uno más o menos se va componiendo en la vida, digamos. Entonces, Componiendo, perdiendo el sueño. O sea, como decía Shakespeare, los adultos desconfían de los jóvenes porque también han sido jóvenes. exactamente. Entonces, los gobiernos adecuados son aquellos que combinan, igual que las empresas. Tienen que haber jóvenes tratando de empujar y correr los límites y viejos diciéndole esto sí y esto no. A eso de repente se le perdió la concertación, perdió su conexión con estos jóvenes, que eran idealistas, que querían cambiarlo todo, que querían un mundo perfecto, desde educación, imagínate, gratuita, de calidad y estatal, eso no existe en ninguna parte. No, y además no hubo tiraje en la chimenea. Está bien, estaban pidiendo pista, digamos, y no se la dieron. Hay factores políticos, humanos, todo, pero esa combinación, que son las combinaciones virtuosas en todas las organizaciones, juventud, no se dio de repente, se produjo este clivaje, esta pérdida de contacto y como que los jóvenes se tomaron el poder y hoy día no es que hayan cambiado de opinión, yo creo que han evolucionado. Entonces yo creo que ahí se produjo una maduración de mucha gente que está en el gobierno hoy día, que está entendiendo, parece que esta gente en la concertación no lo hacía tan mal, tenía sentido lo que estaban haciendo, tampoco es bueno radicalizar tanto. Yo creo que el presidente tiene un problema gravísimo de credibilidad, porque como bien decía al comienzo, uno en la vida tiene todo el derecho a cambiar de opinión, pero es muy difícil explicar que cambies de opinión respecto de todo. Cuando cambias de opinión respecto de todo, empieza a quedar la duda de si tienes alguna convicción o si tenías alguna convicción. Y en segundo lugar, lo que dije antes, los cambios de opinión tienen sentido para la gente cuando te los explican. Cuando te explican por qué Piñera pasó de ser un violador de derechos humanos a ser un demócrata de primera hora. Los chilenos tenemos que ser capaces de poder entender qué es lo que el presidente nos quiere decir ahora,
Cuando en los debates nos decía que lo iba a perseguir hasta el fin del mundo para llevarlo ante la justicia internacional, ahora nos dice que es un demócrata de primera hora y que siempre usó los instrumentos de la democracia para resolver los problemas públicos. Bueno, eso es una incoherencia completa. Y prácticamente con todo. Por eso digo que ese es parte del problema. Pero tú no sientes que la reflexión en el mismo discurso, digamos, en el que planteó estos pergaminos democráticos el expresidente Piñera, planteó el porqué cuando dice, miren, hoy día sentado en el sillón de O'Higgins, creo que así fue es como en el fondo asumir que en la misma circunstancia, con el mismo peso, ve las cosas distintas. O sea, digo que en ese relato trata de hacerte una explicación de por qué transita de un planteamiento a otro. El problema es que los cambios son demasiados y son demasiado sustantivos. Cambio de opinión en infraestructura crítica, en estados de emergencia, en el rol de las Fuerzas Armadas en el control de la frontera. Aquí tiene que ser la de Fernando Enrique Cardoso. Olvídense de todo lo que he dicho y todo lo que he escrito y les voy a explicar por qué. Y a mí lo que me pasa con el presidente es que hay una persona y un personaje. El personaje es la primera magistratura del país y la persona es Boric. Yo creo que a la gente le cae bien la persona. Yo algo trabajé con esa persona y es un tipo simpático, interesado, humano. El problema es que su figura presidencial se debilita día a día porque él la respeta poco. Él es incapaz de liderar, solo hace una cosa bien que es inspirar. Inspira, el presidente Condado le inspira, pero es incapaz de liderar, no toma buenas decisiones, tiene un problema de incendio en Valparaíso y se va de vacaciones, o sea, no da ni siquiera las señales correctas cuando corresponde. O sea, aquí hay un deterioro de la primera figura de esta generación que es descomunal y les va a costar mucho recuperarse, a menos que él se mire al espejo, se ponga la banda O'Higgins, hasta se ponga corbata. Porque los chilenos a un funeral vamos de corbata. No porque... sí, en todos los sectores sociales. En todos los sectores sociales. Bueno, la gente en el campo... Tiene la corbata para el matrimonio y el funeral. No, y a votar. A votar con su chaquetita y su... Entonces, tiene que empezar a salir de New York o del barrio Yungay y acercarse a ese Chile profundo que sí quiere cambios, pero tiene una raigambre conservadora que le gustan sus tradiciones y con las cuales el presidente parece no sintonizar. Pero el presidente responde a un clivaje cultural que conecta con un sector de la gente. Sí. Con este 30% incondicional, con un sector joven que honestamente... El cuico progre. O sea, honestamente voy a tratar de no emitir ningún juicio despectivo, peyorativo, pero es un sector con el cual los profesores universitarios nos toca convivir. Es un sector que efectivamente está más preocupado de la caleta de pescadores con orientación de género que del problema de los incendios en Viña del Mar y del lenguaje inclusivo. Y el presidente sí tiene la capacidad de conectar con ese mundo. Así es. Y por eso tiene un piso de respaldo muy sólido y muy incondicional. Yo creo que ese 30% es una combinación variopinta. Efectivamente hay una izquierda ideológica dura que va a apoyar siempre y que será, no sé, el 15% que siempre va a apoyar. El Partido Comunista ha tenido un 6%, 5% de votación en Chile y eso es duro. Y hay un 10% adicional que son filocomunistas. Ahora, de ahí para arriba, ¿cómo se construye ese 15% adicional? Yo creo que hay mucho idealismo juvenil. Ahora yo creo que ese 30%, más allá de hablar de un porcentaje un poco, mucho tiene que ver con una generación que es una generación que nace en democracia, que vive la bonanza de su socialización en los 90 y en los 2000, y que ve como algo de la prehistoria la memoria emotiva que puede tener una generación superior a la de ellos, como la mía, que tengo 45, y que efectivamente yo viví en dos mundos en mi infancia, político, económico, etc. Entonces, creo que esa incapacidad de entender los procesos políticos y sociales, no para decir, bueno, como todo es lento, nos vamos a conformar, o para vanagloriar aquello que está en el pasado, sino más bien para entender cómo se proyectan los procesos. Y yo creo que esta famosa izquierda woke, de la que se ha escrito mucho el último tiempo,
ha dejado de lado un relato de la izquierda que para mí es muy importante. A mí me pasa muchas veces que cuando escucho, tengo conversaciones con gente del 30% y que llego a la conclusión al final de que aquí hay un sector, no todo, no es, como decías tú, no es homogéneo, pero hay un sector que al final del día lo único que le importa es que no gobierne la derecha, de ese 30%. Fíjate que la derecha, yo diría que con la sola reserva del Partido Comunista, todo el resto de la izquierda le reconoce legitimidad para gobernar. De hecho, algún día el presidente de los empresarios dijo que amaba Lago. O sea, yo no sé si en los monos peludos hay... ¿Todos reconocen la legitimidad de la derecha para gobernar? No lo sé. No sé, yo solo usé la expresión, no he hecho un análisis. Pero volviendo al tema del segundo tiempo, yo creo que aquí más que un cambio de gabinete, lo que debiera haber es un cambio de idea. Porque yo creo que van a chocar en la reforma tributaria. Pretender subir impuestos en estos minutos con el despilfarro fiscal, que es evidente, que está todos los días en el diario, y con la falta de un proyecto claro de cómo ajustar gasto fiscal, y con el estancamiento económico no hay ni una posibilidad de que prospere eso. Además, porque es una mala idea y técnicamente pésima. O sea, yo creo que parte de la ruta, yo comparto contigo, yo creo que aquí los choferes no son el problema, el problema es la definición de la ruta. Pero yo creo que ha habido un cambio en la ruta, solo que no está declarada. O sea, que el gobierno Que hoy la día, pedagogía que hablábamos, claro, hay que hacerla. que el gobierno hoy día, una de sus prioridades sea toda, digamos, la lista de leyes en el tema de seguridad, es porque claramente el derrotero en la agenda es otro. Pero si tú fueras Boric, ¿cuál sería tu segundo tiempo hoy día? ¿Cuál serían tu énfasis? A ver, yo, dadas las condiciones que hay... Asumiendo que eres un hombre de izquierda profunda, digamos, pero tenés que llevar adelante una agenda que sea viable y razonable. Yo no sé si el gobierno está hoy día, sinceramente, pensando en un cambio de gabinete, porque yo creo que hay un sector importante del gobierno que tiene la convicción de que no arregla nada en esta circunstancia un cambio de gabinete. Al contrario, de que va a ser de nuevo poner gente sin experiencia que va a tener que empezar a gastar tiempo y meses en aprender. Yo creo que el gobierno lo que está haciendo, y en eso probablemente no está equivocado, está pensando que los partidos empiezan a partir de ahora a adquirir un rol distinto porque se inicia el ciclo electoral y por lo tanto el gobierno se va a concentrar en las urgencias, las cosas complicadas, la contingencia, la reconstrucción, los problemas de seguridad, tratar de dar facilidades y ciertas señales de tranquilidad al mundo empresarial para que pueda mantenerse este brotecito verde que apareció en enero en materia de IMASEC. Pero yo creo que el gobierno sinceramente tiene muy poco que hacer y muy poco que mostrar desde el punto de vista de una agenda nueva. Yo, por ejemplo, si yo fuera Boric, soy de izquierda por supuesto en este minuto, yo me centraría en dos cosas que creo que no ofenden tanto a la izquierda y pueden concitar apoyo ciudadano y sobre todo de la derecha. Lo primero, seguridad. Sacaría finalmente una buena ley de inteligencia. Me metería un poquito en la gestión de Carabineros. Hay muchos problemas chicos que se pueden resolver sin ni siquiera ley, pero hay una gestión de seguridad importante que hacer ahí. Ahora, yo creo que efectivamente tú tienes que hacer énfasis en seguridad porque es un deber, porque es un problema, porque está generando... ¿Lo va a reconciliar con la gente? O sea, porque hay que hacerse cargo. O sea, ni siquiera porque es políticamente rentable o vistoso, sino que es porque es el problema mayor que tenemos. Pero por otro lado, creo que conversación mediante, debate mediante, este gobierno no puede terminar sin una reforma de pensiones. Porque no vamos a tener pacto fiscal, no vamos a tener otra gran reforma. Por lo tanto, yo creo que todos los gobiernos, y no lo digo por este legado, esta cosa romántica de cómo escribimos en el libro de historia lo que hizo un presidente u otro, creo que parte de la causa mayor de esta rabia, de este dolor social que se vio expresado en su compleja magnitud para octubre del 2019, tiene que ver con que una gran mayoría de personas que fueron activas en los 90 y en los 2000 y que crecieron, se compraron su autito y su casa, empobrecieron o empezaron a depender de sus hijos cuando se jubilaron, que no es culpa del FP, es culpa de una serie de cosas que tienen que ver con cómo está concebido nuestro modelo. Yo creo que en este tema, en esta área, es donde paradójicamente un gobierno que ha pasado por muchas dificultades y por derrotas no menores, tiene más activos
que la oposición. ¿Cuál? Yo creo que el gran activo que tiene el gobierno para enfrentar el escenario electoral que se abre a partir de este año es el hecho de que no hay ninguna duda de que desde demócratas cristianos hasta comunistas va a haber acuerdos en cosas fundamentales y van a competir todos juntos. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Siendo parte de ese sector que entiende que los cargos uninominales, ojalá vayamos todos juntos, la experiencia de la concertación avala esto de dónde podemos dejar las diferencias, etcétera. Pero las declaraciones del otro día de Lautaro Carmona respecto de Venezuela sobre principios fundamentales, no es que a mí, yo como parte de la mesa del Partido por la Democracia voy a decir no hagamos acuerdo, es que me hace reflexionar respecto de cosas básicas. Creo que ahí hay un tema que yo creo que nos hacemos los locos un rato, pero que socava esta posibilidad de tener no solo acuerdos, digamos, electorales, sino una mirada más de fondo de una propuesta más. Sí, a mí me sorprende mucho, Max, la capacidad que tiene esa izquierda moderada y la democracia cristiana de llegar a acuerdo con partidarios de Corea del Norte. Yo estoy de acuerdo que hay una cuestión, hay una tensión en contenidos bien profunda, pero en esto soy mucho más escéptico. La real política soy mucho más obvio. Creo que al final del día acuerdo va a haber por una razón muy simple. Desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista tienen todos la convicción común de que si no van juntos corren un riesgo muy grande de perder el poder. Cosa que no ocurre al otro lado. Al otro lado hay una disputa ideológica, una disputa por la hegemonía entre una nueva derecha, que es la del Partido Republicano, que de alguna manera juega un rol parecido al que jugó el Frente Amplio. La idea de venir a desplazar a una generación política y a un proyecto político de centro-derecha anterior, ya desgastado, propio de la transición, etc. Y por lo tanto, ahí hay no hay una convicción clara de que la unidad de todos sea lo fundamental y de que lo fundamental sea llegar al gobierno. Pero para la elección presidencial, yo esta discusión la he tenido con muchos compañeros míos de partido respecto de, perfecto, ¿vamos a apoyar a figuras o vamos a tener un mínimo en un programa como fue en la nueva mayoría? Porque a diferencia de lo que pasó en la nueva mayoría, donde efectivamente se integró el Partido Comunista, pero bajo un programa claro al cual adquirimos todos con Michelle Bachelet, nosotros al gobierno del presidente Boris nos subimos como en la micro andando, como se subía el heladero ante la micro amarilla, así con un pie arriba de la micro y la otra como tratando de subirse. Una agilidad proverbial. Entonces, y fuimos parte de ciertos mínimos acuerdos para ver cómo se priorizaba el programa, pero no era nuestro programa inicial, tenía muchas más coincidencias que lo que podría haber sido con Kast, obvio. Entonces, creo que una cosa es, por eso te digo que ponerse de acuerdo para la presidencial es más complejo, porque no es solo hacer primaria entre Carolina Toá y Camila Vallejo, es qué encarnan ambas y cuál es el resultado de ese cuadre. Porque imagínate en una primaria gana Camila Vallejo. Yo no me voy a comprar un programa completamente del PC. Lo que yo quiero es un acuerdo de ciertos mínimos programáticos, que es distinto. Por lo tanto, creo que hay ánimo de unidad en el sector hoy día oficialista, sí, pero no cualquier unidad ni a propósito de cualquier programa. Siempre es una derrota que un presidente le tenga que entregar la banda al de la coalición contraria, al de la oposición, siempre, por definición. O sea, yo lo veo así como una derrota descomunal, además. Porque y más aún para una generación que intentó refundar. Cambiar las reglas del juego. O sea, más que una derrota es como una rendición, yo creo. Porque es la pérdida de un sueño político que para algunos como yo era una pesadilla, digamos, política, pero que se derrumba desde la pérdida de ese plebiscito, afortunadamente. Pero además no es solo porque algunos lo pueden leer como que el contrincante es mucho más vistoso, mucho más líder, mucho más luminoso, pero también es un castigo a que no solo la gente preferiría a alguien del otro lado, por decirlo de alguna manera, sino que además te está diciendo, prefiero a este otro porque no quiero continuidad de lo que tú has hecho en términos de acción pública. Por eso es una rendición. Yo creo que el centro no existe. Ahora tú lo miras desde la derecha o desde la izquierda, digamos. La Evelyn indudablemente lo mira desde la derecha. Ahora, cuando la izquierda abandonó ese centro y se radicalizó con este gobierno, yo creo que dejó mucho espacio para que la Evelyn
capturara el votante natural de esa concertación y que está Bueno, y dejó tanto espacio que hoy día amarillos y demócratas están donde están. Sí, esa es la realidad. Pero ¿sabes que hay una cosa que es muy importante tener en cuenta? Si tú miras las experiencias comparadas en la última década, te das cuenta de que, por lo general, en el mundo, pero sobre todo en América Latina, la gente no está votando por derechas y por izquierdas. Está votando por la oposición a los gobiernos de turno. En Chile hemos estado votando por la alternancia desde el 2006. O sea, la última elección donde no votamos por la alternancia fue la elección Lagos-Bachelet. Después, hacia adelante, todas las elecciones hemos votado por la oposición. Todas. Lo que pasa en esta elección va a ser muy decidor respecto al resultado. Siempre lo ha sido. Siempre ha sido un resultado. Y no se ven razones porque eso cambie. Sí, pero no se ven en este caso razones. Pero hoy día hay una pega mayor. O sea, a cualquiera de las dos fuerzas que le vayan bien en la municipal tienen un escalón, digamos, avanzado. Pero si no hay unidad de las fuerzas, si no hay un programa claro que se hace cargo de dolores cotidianos, si no hay claridad en el discurso, no es un discurso aterrizado en vez de, digamos, epifanía, puede que tengas un escalón arriba, pero no es suficiente. Claro, si nunca es suficiente. Estoy de acuerdo con eso también. No, influye es decisivo, pero no suficiente. Influye además cómo sea la combinación de candidatos y quienes terminan en la papeleta el último día, digamos, porque esto es 1-1 al final. Y el gobierno va de nuevo a vivir una situación un poco parecida a la que vivió, sobre todo en el segundo plebiscito constitucional, que es el tener que tratar de tomar la mayor distancia posible de su coalición y de sus coaliciones para no afectar el resultado electoral. Mira, nosotros siempre, cuando yo creo que Max también lo hace con sus alumnos, uno se da cuenta inmediatamente cuando está tomando el pulso con quién se quieren sacar la foto. Yo tengo dudas de con qué figura del actual gobierno los candidatos a alcalde o alcaldesa se van a sacar la foto. Pero no tengo casi ninguna duda con quiénes los candidatos de la oposición se van a querer sacar la foto. Sí, no, sí, eso está, por eso digo, el escenario está mucho más claro en la oposición, a pesar de que hay mucho menos afectos y convicción de la necesidad de la unidad en la oposición. ¿Con quién se van a sacar la foto, Natalia? Con la Evelyn. Claro. O con la Evelyn y con Kast pueden salir en la foto abrazados todos. Esa sería linda foto. Es una foto ganadora, digamos. No sé si se va a dar, pero... Yo creo que la vida privada de los presidentes y de los personajes públicos siempre es parte de la política, finalmente. Es muy difícil y probablemente no existen muchos países donde eso está completamente separado o al margen. O sea, no es trivial que John Kennedy tuviera mal genio porque vivía con dolores de espalda. Uno tiene que saberlo. O que Franklin Delano Roosevelt era paralítico y se lo ocultaron al pueblo de Estados Unidos. O que Napoleón en Waterloo estaba con un ataque de hemorroides. O sea, no sé si Churchill era un alcohólico, pero es relevante saberlo. Y yo creo que lo que haga o no haga Boric con su vida privada, si tiene eventualmente un efecto político, sí es relevante. Por ejemplo, su salud mental. Por ejemplo, su salud mental. Entonces, yo creo que eso uno no debe saberlo por intruso, uno debe saberlo por responsabilidad republicana. Y es relevante que eso se sepa, se transparente y se conozca. Yo nunca entendí mucho esta ofensiva, esta obsesión por echar abajo la figura de la primera dama. Los argumentos de Karina siempre me fueron difíciles de entender hasta el día de hoy. Y el discurso decolonial eres muy delicado, y de patriarcal me cuesta entenderlo asociado a esta discusión. Pero yo tiendo a pensar también que así como la muerte de Sebastián Piñera y el rol que jugó Cecilia Morel de algún modo reinstaló esta discusión sobre la primera dama en Chile, que el día de mañana, si tenemos un presidente o una presidenta que tiene una pareja estable, conocida, lo más probable es que tenga necesariamente que jugar algún rol público. ¿Sabéis lo que me pasa a mí? Yo que he estado varios años en política y me ha tocado estar como presidente de partido como en una primera línea, el estar en política para las personas, hombres o mujeres, implica necesariamente el apoyo de tu familia para desempeñar tu rol. Entonces yo creo que con mayor razón si eres presidente o presidenta. O sea, yo creo que la figura de la primera dama se lee en tanto que esta autoridad
tenga esta contención emocional. Creo que era importante que estas fundaciones, como las de las orquestas, etcétera, fueran parte de la institucionalidad regular del Estado. Me parece que es un avance en materia de gestión. Pero haberlo hecho con el relato del patriarcado y que no sé qué, me parece liviano. La figura de Irina yo creo que va a pasar a la historia casi como un personaje de caricatura, digamos. Ella es la caricatura del progre woke moderno que habla en difícil sin que nadie lo entienda, que no se conecta con la importancia que ha tenido siempre la primera dama para el pueblo de Chile. A mí me parece bien increíble que el presidente tenga tiempo y ganas para poder tuitear sobre la rutina de un humorista en el Festival de Viña y no haya emitido ninguna opinión, ninguna señal pública respecto de lo que significa para Chile que un ex militar venezolano, en calidad de refugiado político, haya sido secuestrado y asesinado de la manera en que lo fue. A mí lo que no me calza, Max, él ha sido capaz de condenar la dictadura de Venezuela. Cuando ya pasaste ese Rubicón, esto es perfectamente posible haber sido muy claro en que esto es inaceptable y si se descubre que el gobierno venezolano, directo o indirectamente, ha tenido relaciones, Chile tiene que romper relaciones. Esto es una práctica comunista, tradicional, pero que Chile no puede transar y criticar por, como dijo, una animadversión anticomunista o un complejo... Anticomunismo visceral. Anticomunismo visceral. Esto no es un problema de comunismo o comunismo. Es inaceptable que una democracia o que una dictadura venga a secuestrar y matar gente en Chile. Y en esto el gobierno ha sido muy tímido, yo encuentro. Realmente inaceptable. Yo encuentro que esas posiciones absolutamente trasnochadas, un poco volviendo al inicio de esta conversación, este cambio de postura respecto a un tema, la mesura para abordar ciertos temas, la pedagogía para abordar otro y derechamente el planteamiento sobre el tema del PC como si estuviéramos antes del 89, en la Guerra Fría, me parece que ayuda poco a... Pero la Camila Vallejo dijo que todo el resto estábamos en una lógica de Guerra Fría. Es muy difícil tomar esas posiciones cuando parte relevante de tu coalición es el Partido Comunista y está en el comité político. Imagínate, la Camila Vallejo está ahí adentro, cuyo partido defiende a Corea del Norte. O sea, resulta inverosímil. ¿Cómo gobiernas con eso? Y la verdad que el presidente tendría que mostrar mucho carácter, mucha altura, como lo hacía Lago cuando golpeaba la mesa. Y el presidente en esto empieza a tuitear que esto es una animadversión anticomunista, visceral, o sea, una cosa realmente infantil, diría. Y el mismo día el presidente del Partido Comunista dice que no considera una dictadura al régimen venezolano. Yo creo que el legado del presidente Boric va a ser resaltar el legado del presidente Piñera. Yo espero que en términos de avances país, saquemos adelante la agenda de seguridad y el tema de pensiones. Creo que eso sería lo deseable para la sociedad en términos de una política pública efectiva. Sí, yo creo que el legado para Chile va a ser bueno por lo negativo. Hay cosas que vamos a haber descartado. Y yo creo que lo primero que vamos a descartar es que Chile no está para refundaciones. Chile está para mejorar muchas cosas, pero no para refundar nada. La izquierda tiene que reconciliarse con que es perfectamente compatible seguridad con derechos humanos. En una sociedad democrática, una sociedad libre, se puede hacer, se puede empoderar a la policía y se pueden respetar los derechos humanos. Yo creo que ese es un partido en que Boric puede rescatar un legado y es dejar que la seguridad efectivamente quede asentada como un valor sobre el cual se construye toda la demás convivencia. Así que eso quisiera yo que fuera, pero no sé si me van a hacer caso. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.